Durante una década, gestioné cada ruta en el negocio de aviación de tu padre, dije, con voz firme, aunque me temblaban las manos. Ahora me despides porque tu novia se encarga de las operaciones. Preston Morrison estaba de pie al otro lado de la mesa de conferencias, su traje caro perfectamente hecho a medida, su rostro sonrojado por la ira y algo que parecía casi pánico. Sienna estaba sentada a su lado, agarrando su iPad de color oro rosa como un escudo, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando contra la funda. Antes de continuar, por favor, pulsa ese botón de suscripción si crees que la experiencia y la lealtad deben ser valoradas por encima de las credenciales vacías. Es gratis y nos ayuda a llegar a otros que han sido subestimados. Ahora, veamos qué pasó después. Recoge tus cosas hoy mismo, exigió Preston, intentando sonar autoritario, pero sonando más bien como un niño haciendo una rabieta. Seguridad te acompañará a la salida. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi tarjeta de identificación, la que había llevado durante 10 años, el plástico desgastado y liso por una década de pasarla para entrar y salir de la sala de servidores que se había convertido más en mi hogar que mi propio apartamento. Miré mi foto de 2014, cuando todavía tenía esperanza en los ojos, cuando creía que la lealtad y la experiencia importaban. Luego la puse sobre la mesa de conferencias entre nosotros. Aterrizó con un pequeño y definitivo clic. Tienes 30 minutos antes de que toda la flota deje de volar, dije con calma, mirando mi reloj. Eran las 2:04 de la tarde, dale mis saludos a tu padre. Fue entonces cuando la sonrisa de Preston finalmente murió. Mi nombre es Cassandra Hayes, y esta es la historia de cómo derribé una aerolínea regional sin infringir una sola ley, simplemente saliendo por la puerta. Pero para entender cómo llegamos a esa sala de conferencias, a ese momento, a esos 30 minutos que destruirían todo lo que el padre de Preston había construido, necesitas entender lo que yo era, en lo que me había convertido durante 10 años de sacrificio que nadie vio, nadie valoró y nadie entendió hasta que fue demasiado tarde. Yo era el cimiento invisible de Morrison Aviation. Y los cimientos, cuando se quitan, no solo dejan un hueco. Derrumban todo lo que se ha construido sobre ellos. 10 años antes, había entrado en una sala de servidores abarrotada en Nueva York que olía a circuitos quemados y desesperación. Tenía 28 años, recién desempleada después de que la startup tecnológica para la que trabajaba implosionara durante la recesión. Y estaba en una entrevista para un puesto que apenas entendía en una aerolínea regional de la que nunca había oído hablar. Gerald Morrison, el fundador y director ejecutivo, había mirado mi currículum durante quizás 30 segundos antes de hacerme una sola pregunta. ¿Puedes construir algo de la nada? Había dicho que sí, sobre todo porque necesitaba el trabajo y habría dicho que sí a casi cualquier cosa. Pero Gerald me había creído. Esa creencia se convirtió en el cimiento de todo lo que siguió. Morrison Aviation en aquel entonces eran 12 aviones operando desde un solo hangar, rutas que apenas cubrían la costa este y un sistema de enrutamiento que consistía en hojas de cálculo, llamadas telefónicas y rezos. Gerald me entregó un servidor que parecía haber sobrevivido a una explosión menor, un presupuesto que no cubriría un ordenador portátil decente y autonomía completa para construir lo que yo pensara que la empresa necesitaba. Así que construí Skynet. El nombre era mi pequeña broma, una referencia a la inteligencia artificial asesina de las películas de Terminator, pero el sistema en sí no era ninguna broma. Era una plataforma de enrutamiento propietaria que programé desde cero, diseñada específicamente para las necesidades de Morrison Aviation. Planes de vuelo, cálculos de combustible, asignaciones de tripulación, enrutamiento meteorológico, mantenimiento, programación, presentación de cumplimiento con la FAA, todo fluía a través de algoritmos que escribí durante noches interminables cuando la gente normal dormía o vivía vidas reales. Yo no solo gestionaba el sistema. Yo era el sistema. Cada optimización de ruta, cada salida a tiempo, cada milagro logístico que mantenía la flota en el aire fluía a través de un código que solo existía en mi cabeza y en servidores a los que solo yo tenía acceso de administrador completo. Lo había construido de esa manera deliberadamente, no por paranoia o problemas de control, sino porque las operaciones de aviación son demasiado complejas, demasiado dinámicas, demasiado dependientes del juicio humano para ser completamente automatizadas. El sistema necesitaba a alguien que entendiera no solo el código, sino el porqué detrás de cada decisión, cada anulación, cada excepción a las reglas. Durante 10 años, Morrison Aviation creció de 12 aviones a 47 aeronaves operando en 18 ciudades centrales.
Nos expandimos desde la costa este a rutas que se extendían desde Boston a Miami, de Chicago a Phoenix. Nuestra fuerza laboral creció de 80 personas a más de 300. Los ingresos aumentaron un 400%. Y a través de todo ello, Skynet evolucionó con nosotros, adaptándose, aprendiendo, volviéndose más sofisticado con cada desafío que enfrentábamos. Nadie fuera de mi sala de servidores entendía esto. Veían aviones despegar a tiempo, pasajeros haciendo sus conexiones, carga llegando a donde se suponía que debía llegar. Pensaban que era normal, rutinario, el orden natural de las cosas. No tenían idea de que cada vuelo dependía de sistemas que yo había construido, protocolos que había escrito, algoritmos que no existían en ningún otro lugar del mundo. Excepto Gerald. Gerald lo entendía. Era un veterano de Vietnam de unos 70 años, un hombre que había empezado la compañía con un solo Cessna y un sueño que la mayoría de la gente pensaba que era una locura. Había construido motores con sus propias manos, volado a través de tormentas que deberían haberlo matado, sobrevivido a crisis empresariales que destruyeron a compañías más grandes. Él entendía lo que significaba ser esencial, ser la diferencia entre el éxito y el fracaso catastrófico. Gerald nunca cuestionó por qué necesitaba acceso de administrador a cada sistema en el edificio. Nunca preguntó por qué trabajaba 70 horas a la semana, por qué a veces dormía en el sofá de mi oficina durante la temporada de tormentas, por qué venía a las 2 de la mañana cuando una ventisca amenazaba con dejar en tierra a toda la flota. Simplemente aparecía en mi puerta con café, se sentaba en silencio en una esquina mientras yo desviaba manualmente 43 vuelos alrededor de sistemas meteorológicos, y luego asentía y decía: «Tú eres la razón por la que seguimos volando, Cass». Me pagaba bien, significativamente mejor de lo que podría haber conseguido en cualquier otro lugar, y protegía mi autonomía como si fuera sagrada. Cuando otros ejecutivos sugerían traer consultores externos para optimizar las operaciones, Gerald los callaba. Cuando el director financiero propuso externalizar el enrutamiento a un servicio de terceros para reducir costos, Gerald le dijo que buscara ahorros en otro lugar. Cuando los miembros de la junta cuestionaron por qué tanto dependía de una sola persona, Gerald los miró a los ojos y dijo: «Porque esa sola persona vale más que todos ustedes juntos». Tuvo una hija una vez, Emily. Murió en un accidente de coche cuando tenía 26 años, solo unos años antes de que Gerald me contratara. Había visto su foto en su escritorio. Sonrisa brillante, pelo oscuro, ojos que parecían entender cómo funcionaba el mundo. A veces pillaba a Gerald mirándome con una expresión triste y orgullosa que no podía interpretar del todo. Me preguntaba si veía a Emily en mí, si estaba llenando algún vacío en su vida que había estado vacío desde que ella murió. Nunca hablamos de ello. Él nunca lo dijo, pero había un entendimiento entre nosotros, un vínculo construido sobre el respeto mutuo y el reconocimiento de que algunas personas están hechas de otra manera, que algunas personas lo dan todo a su trabajo porque su trabajo es lo único que tiene sentido. Mi vida se contrajo alrededor de esa sala de servidores a lo largo de los años. Sucedió tan gradualmente que apenas me di cuenta hasta que fue completo. Me despertaba a las 5:30 cada mañana, me saltaba el desayuno porque comer parecía una pérdida de tiempo. Conducía mi Honda Civic de 12 años con la luz de revisar motor encendida desde hacía 6 meses hasta la oficina antes de que el sol saliera por completo. Me conectaba a Skynet antes de que la mayoría de la gente se hubiera servido su primer café. Me quedaba hasta que se resolvía la última crisis, lo que algunos días significaba la medianoche. Otros días significaba que no me iba nunca. Dejé de tener citas después de Tom. Era un ingeniero de software que había conocido en una conferencia. Inteligente y divertido y paciente durante unos 8 meses antes de que la paciencia se agotara. El punto de quiebre llegó en su cumpleaños cuando cancelé nuestra reserva para cenar debido a un retraso mecánico en Atlanta que estaba causando una cascada de escasez de tripulación en 3 zonas horarias. Se quedó de pie en mi apartamento vacío y sin vida con paredes beige que nunca me había molestado en pintar y muebles que había montado mal de IKEA, y dijo: «Es como si estuvieras casada con ese trabajo». Lo había corregido sin pensar. No estoy casada con él. Soy parte de él. Hay una diferencia. Se fue esa noche. Yo volví al trabajo. Renuncié a pasatiempos, amistades, cualquier cosa que requiriera consistencia o presencia emocional. Mi apartamento se convirtió en solo un lugar donde dormía cuando dormía.
El refrigerador contenía principalmente yogur caducado y sobras de comida china en envases que no recordaba haber pedido. Las paredes seguían siendo beige. Los muebles seguían estando mal. Estaba bien con eso. O al menos me convencí de que lo estaba. Mis compañeros de trabajo eran amables pero distantes. Sabían que era esencial, pero también incognoscible. La mujer que vivía en la sala de servidores y hablaba en jerga técnica que no intentaban entender. Marcus, nuestro director de mantenimiento, era probablemente mi amigo más cercano. E incluso esa relación se basaba enteramente en el trabajo. A veces almorzábamos juntos en la tienda de delicatessen de la calle, nos sentábamos en la sala de descanso hablando de sistemas de aeronaves y desafíos de personal, pero nunca sobre la vida, nunca sobre quiénes éramos fuera de estas paredes. Tenía 38 años y no tenía nada fuera de Morrison Aviación. Ninguna familia cerca. Mis padres se habían jubilado en Arizona. Mi hermana vivía en California con hijos que apenas conocía. Ninguna relación, ninguna vida social, ninguna identidad separada del trabajo que hacía. Lo cambié todo por la experiencia, por ser insustituible, por la satisfacción de saber que mantenía a 300 personas empleadas y a miles de pasajeros seguros. Y entonces Gerald tuvo un derrame cerebral. Sucedió en abril. No fue fatal, gracias a Dios, pero lo suficientemente grave como para que terminara en un centro de rehabilitación en Florida durante al menos 6 meses, quizás más. La noticia me golpeó como un golpe físico. Me enteré por su asistente, que me llamó a las 6 de la mañana con voz temblorosa. Cassandra, Gerald se desplomó en su oficina anoche. Lo llevaron al Newark Medical. Su hijo está volando para acá. Su hijo, Preston Morrison. Las palabras sonaron como una advertencia que debería haber escuchado. Había conocido a Preston exactamente 2 veces antes. Una en una fiesta de Navidad donde apareció con vaqueros de diseño y se fue después de 20 minutos. Una en una reunión de accionistas donde pasó toda la presentación con su teléfono. Tenía 34 años, perpetuamente bronceado, y había pasado los últimos 6 años encontrándose a sí mismo en el sudeste asiático, lo que, según su Instagram, significaba clubes de playa, esquemas de criptomonedas y muchas publicaciones motivacionales sobre manifestar abundancia. La mañana en que Preston entró en Morrison Aviation como director ejecutivo en funciones, supe que todo estaba a punto de cambiar. Llegó tarde, a las 9:30, que en nuestro mundo podría haber sido mediodía, vistiendo un traje de 3 piezas que costaba más que mi alquiler mensual. Su cabello estaba peinado de esa manera deliberadamente desordenada que requiere esfuerzo para lograrse. Su sonrisa era todo carillas y derecho adquirido. Y en su brazo, como un accesorio que había comprado para completar el atuendo, estaba Sienna Blackwell. Sienna tenía 29 años, rubia de esa manera cara y de alto mantenimiento, y tenía exactamente 0 experiencia en aviación. Lo sabía porque la había buscado inmediatamente después del correo electrónico de anuncio de Preston, emocionado de presentar a Sienna Blackwell como nuestra nueva directora de excelencia operativa. Su LinkedIn mostraba que había sido estratega de marca para una compañía de kombucha que quebró después de que sus botellas comenzaran a explotar en las tiendas. Antes de eso, una influencer de redes sociales especializada en test detox y publicaciones de bienestar patrocinadas. Iba a estar a cargo de las operaciones que yo había construido, los sistemas que solo yo entendía. Me senté en mi sala de servidores esa mañana viendo los monitores mostrar la compleja danza de 47 aeronaves en 18 ciudades y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, todo en lo que me había convertido durante 10 años era de repente vulnerable de una manera que nunca antes lo había sido. Preston y Sienna querían modernizar, optimizar, democratizar el conocimiento. Querían transparencia y colaboración y todas las palabras de moda que la gente usa cuando no entiende lo que realmente está gestionando. Querían hacerme reemplazable. Y 3 semanas después, en esa sala de conferencias, lo intentaron. Fue entonces cuando puse mi tarjeta de identificación sobre la mesa y comencé la cuenta regresiva de 30 minutos que demostraría exactamente lo que sucede cuando despides al cimiento y esperas que el edificio se mantenga en pie. Entraron en mi sala de servidores un martes por la mañana sin llamar, sin preguntar, como si fueran los dueños del lugar, lo cual técnicamente Preston era. Estaba en medio de prevenir una situación de retrasos en cascada en Denver.
Un sistema de tormentas se estaba formando sobre las rocosas y tenía 3 vuelos que necesitaban un desvío inmediato o tendríamos pasajeros varados durante 8 horas sin cobertura de hotel. Mis dedos volaban por el teclado, los ojos fijos en 3 monitores simultáneamente. La pantalla izquierda mostrando patrones climáticos en radar en tiempo real. La del centro mostrando reservas de combustible y capacidades de aeropuertos alternativos. La derecha rastreando la disponibilidad de la tripulación y las ventanas de presentación de la FAA. Tenía quizás 4 minutos para tomar decisiones que le ahorrarían a la compañía $6,000 y evitarían una pesadilla de servicio al cliente. Fue entonces cuando oí la voz de Preston, demasiado alta para la pequeña habitación, rompiendo mi concentración como un martillo a través de un cristal. Cassandra, justo la mujer que queríamos ver. No levanté la vista de inmediato. No podía. Estaba en medio de presentar un cambio de ruta de emergencia con la FAA. Y si perdía la concentración ahora, tendría que empezar toda la secuencia de nuevo. Pulsé Enter, vi el código de confirmación parpadear en verde y luego me permití girar mi silla lentamente. Preston estaba en la puerta con las manos en los bolsillos, balanceándose sobre sus talones como si estuviera a punto de dar una charla TED. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba $4,000, su pelo peinado de esa manera deliberadamente desordenada que lleva 20 minutos lograr. A su lado, Siena agarraba su iPad de color oro rosa como un escudo, sus ojos escaneando mi espacio de trabajo con un disgusto apenas disimulado. Vi su mirada pasar del enredo de cables en el suelo a las latas de bebida energética medio vacías en mi escritorio y a las manchas de café en la alfombra industrial que habían estado allí desde antes de que yo empezara. Preston, dije, mi voz con el tipo de paciencia agotada que reservas para los niños que no entienden por qué no pueden acariciar al animal salvaje. La puerta estaba cerrada con llave por una razón. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Estamos haciendo una auditoría de cultura, anunció Siena, su voz brillante y aguda como un cristal rompiéndose. Entró más en la habitación, arrugando ligeramente la nariz ante el olor. Circuitos quemados, café rancio, el tufillo metálico de la electrónica funcionando demasiado caliente durante demasiado tiempo. Preston y yo sentimos que Morrison Aviation necesita evolucionar, volverse más colaborativa, más transparente. La miré durante un largo momento. ¿Transparente? ¿Quieres hacer transparentes los algoritmos de enrutamiento? Queremos democratizar el conocimiento, dijo Siena como si estuviera leyendo de un libro de autoayuda empresarial que había hojeado en un avión. Ahora mismo, demasiado conocimiento institucional está aislado. Si algo te pasara a ti. Si algo me pasara a mí, interrumpí, toda la operación colapsaría en unos 90 minutos. Eso no es una amenaza, Preston. Es logística. La sonrisa de Preston se tensó. ¿Ves? Ese es exactamente el tipo de mentalidad que necesitamos cambiar. Nadie debería ser insustituible. Eso no es saludable ni para ti ni para la compañía. Quise reír. En lugar de eso, volví a mis monitores donde una nueva alerta ya parpadeaba. El desvío de Denver había provocado un problema de tiempo de tripulación en Salt Lake City que necesitaba atención inmediata. ¿Hay algo más? Estoy un poco ocupada manteniendo tus aviones en el aire. Programaremos una reunión formal, dijo Preston, y pude oír el filo en su voz, la irritación apenas controlada de alguien que no estaba acostumbrado a ser ignorado. Esta semana. Necesitamos discutir la reestructuración operativa. Se fueron, la puerta se cerró con un clic, y me quedé sentada mirando mis pantallas, sintiendo algo frío y seguro instalarse en mi estómago. Así era como comenzaría. Durante las siguientes 3 semanas, vi a Preston y Siena desmantelar sistemáticamente todo lo que Geral había construido, decisión catastrófica tras decisión catastrófica. Empezaron con Marcus. Marcus había sido nuestro director de mantenimiento durante 15 años. Tenía 53 años, complexión de linebacker retirado, y podía diagnosticar problemas de motor solo por el sonido. Lo había visto pasar junto a un avión en la pista, detenerse, inclinar la cabeza y decir, eso es un rodamiento de compresor defectuoso en el motor número 2. Tenía razón. Siempre tenía razón. Marcus le había ahorrado a la compañía cientos de miles de dólares al detectar problemas antes de que se volvieran catastróficos, antes de que dejaran aviones en tierra o, peor aún, pusieran vidas en peligro.
Preston lo despidió un miércoles y lo reemplazó con una aplicación de mantenimiento predictivo. Marcus me llamó esa noche. Todavía estaba en la oficina a las 9 de la noche lidiando con una anomalía en el precio del combustible que estaba alterando nuestros cálculos de costos. Mi teléfono vibró. Marcus, respondí. Me despidieron, Cass. Su voz temblaba, algo entre la ira y la incredulidad. 23 años en aviación, 15 con Morrison. Me dieron 2 semanas de indemnización y un folleto sobre servicios de transición de carrera. Lo siento mucho, Marcus. Lo decía en serio. Era una de las pocas personas en la compañía que realmente respetaba, en quien realmente confiaba. Esa aplicación que están usando, continuó Marcus, su voz volviéndose más dura. Hoy dejó en tierra 2 aviones por errores de sensor que no existen. Falsos positivos. Mientras tanto, pasó por alto por completo una fuga hidráulica en el shuttle de Atlanta que yo marqué esta mañana. Me ignoraron, dijeron que la aplicación lo detectaría si fuera real. Hizo una pausa. Van a matar a alguien, Cass. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía. Había visto los informes. Documenté la fuga hidráulica yo misma y se la envié a Preston con una explicación detallada de por qué necesitaba atención inmediata. Su respuesta llegó en minutos, gracias por los comentarios, Cassandra. Confiemos en los nuevos sistemas y abracemos el viaje del cambio, emoticono cara sonriente. Ese emoji, esa maldita cara sonriente, se convirtió en el signo de puntuación de mi ejecución profesional, apareciendo al final de cada correo electrónico despectivo, cada recomendación rechazada, cada advertencia que envié y que fue ignorada. Empecé a documentarlo todo, no solo los problemas técnicos, sino cada conversación, cada decisión, cada advertencia que di y que fue ignorada. Creé una carpeta en mi disco personal, no en el servidor de la compañía, y la llené de correos electrónicos, capturas de pantalla, informes de incidentes, análisis de costos que mostraban exactamente cuánto dinero estaba derrochando cada una de las decisiones de Preston. Me decía a mí misma que estaba construyendo un caso, creando pruebas que ni siquiera Preston podría ignorar, pero en el fondo, sabía que estaba construyendo un tipo diferente de seguro. Luego eliminaron al equipo de despacho nocturno. Preston lo anunció en un correo electrónico a toda la compañía con el asunto optimización operativa. El equipo nocturno consistía en 4 personas que manejaban la operación de carga que funcionaba de 11 de la noche a 6 de la mañana. El 30% de nuestros ingresos, en su mayoría contratos con compañías de logística y cadenas de suministro médico. Carga sensible al tiempo, de alto valor, con 0 tolerancia a los retrasos. Nadie vuela a medianoche, había argumentado Preston en la reunión donde intenté detener esta decisión. Estamos pagando a gente para que se siente sin hacer nada. Tenemos 12 vuelos de carga cada noche, había explicado, mostrando el horario en mi portátil y proyectándolo en la pantalla de la sala de conferencias. Suministros médicos, documentos urgentes, contratos de logística nocturna. Eso no es nada. Son $9 millones en ingresos anuales. Siena había mirado los números y fruncido el ceño. ¿No podemos simplemente automatizar eso? ¿Hacer que el sistema se encargue? El sistema se encarga de las partes rutinarias, había dicho, tratando de mantener mi voz nivelada. Pero cuando hay mal tiempo o problemas mecánicos o de tripulación a las 3 de la mañana, alguien necesita tomar decisiones en tiempo real. La automatización se encarga de lo fácil. Los humanos se encargan del caos. Preston había sonreído esa sonrisa practicada y despectiva. Creo que podemos manejarlo. Si surgen problemas, los abordaremos entonces. El equipo nocturno se fue el viernes. Para el lunes, habíamos incumplido 2 plazos críticos de carga porque un problema mecánico en Memphis pasó desapercibido durante 6 horas. El cliente canceló su contrato. Eso fueron $3 millones en ingresos anuales perdidos. Le envié a Preston un desglose detallado del costo. Él respondió, las curvas de aprendizaje son parte del crecimiento. Mantengámonos positivos, emoticono cara sonriente. Luego Siena comenzó a seguirme como mi sombra. Apareció en mi oficina una mañana con su iPad de color oro rosa y una sonrisa que era todo dientes y nada de calidez. Preston pensó que sería genial que aprendiera el lado de las operaciones de ti. Ya sabes, transferencia de conocimientos.
Transferencia de conocimientos. Como si 10 años de experiencia pudieran descargarse en unas pocas sesiones de observación casual. Se sentó en la esquina de mi sala de servidores, navegando por Instagram, levantando la vista ocasionalmente para hacer preguntas que revelaban una comprensión de las operaciones de aviación aproximadamente equivalente a la comprensión de un Golden Retriever de la física cuántica. ¿Por qué tenemos tantos códigos de ruta diferentes?, preguntó una tarde, examinando sus uñas cuidadas. ¿No podríamos simplemente numerarlos del 1 al 10? Hacerlo más simple. La miré fijamente, tratando de formular una respuesta que no hiciera que me despidieran en el acto. Porque tenemos 47 aeronaves operando en 18 ciudades centrales con diferentes capacidades de combustible, cargas de pasajeros, certificaciones de tripulación y patrones climáticos. Del 1 al 10 ni siquiera cubriría los aviones, mucho menos las variables. Arrugó la nariz como si yo hubiera dicho deliberadamente algo complicado solo para confundirla. Eso parece innecesariamente complejo. La aviación es compleja, Siena. Por eso la gente se entrena durante años para hacerlo. Otro día, preguntó, ¿por qué el sistema necesita hablar con la FAA? ¿No podemos simplemente enviarles nuestros planes de vuelo por correo electrónico? Respiré hondo, contando hasta 5 en mi cabeza. La FAA requiere la presentación de planes de vuelo en tiempo real con protocolos de verificación encriptados. El correo electrónico no cumpliría con los requisitos federales. Nos dejarían en tierra en 1 hora. Escribió algo en su iPad, sin mirarme. ¿Has considerado usar inteligencia artificial para hacer esto más intuitivo? Casi me río. Yo soy la inteligencia artificial, Siena. Soy la inteligencia artificial que mantiene esto unido. Soy el aprendizaje automático de 10 años de experiencia y estoy empezando a predecir que a esta compañía le quedan unas 3 semanas antes del fallo catastrófico. Me miró con esos ojos de influencer muertos por dentro. Eres tan negativa, Cassandra. Preston y yo estamos construyendo algo hermoso aquí. O estás en el avión o no lo estás. La ironía de su metáfora se le escapó por completo. La oficina cambió. La sala de descanso, que solía ser ruidosa y caótica, con gente intercambiando historias de guerra, haciendo apuestas sobre los tiempos de llegada, el zumbido constante de una operación que funcionaba, se quedó en silencio. Parecía una funeraria. Todos caminaban de puntillas. Janet de Recursos Humanos comenzó a evitar el contacto visual con todos, desapareciendo en su oficina y cerrando la puerta. El equipo de despacho restante trabajaba con sombría determinación, con la cabeza gacha, sabiendo que sus trabajos pendían de un hilo. Iba a casa cada noche a mi apartamento vacío y calentaba en el microondas algo congelado que apenas saboreaba. Me sentaba en mi sofá bebiendo vino barato directamente de la botella, viendo despegar aviones desde Newark en la distancia, sus luces parpadeando contra el cielo oscurecido. Sentía el peso de 300 empleos sobre mis hombros. Los pilotos, la tripulación, los mecánicos, los agentes de puerta que tenían familias e hipotecas y vidas que dependían de que Morrison Aviation siguiera en el aire. Podría renunciar. El pensamiento me venía cada noche, susurrado en el fondo de mi mente como una tentación. Podría irme, dejar que colapsara, encontrar otro trabajo. Pero si lo hacía, toda esa gente perdería todo porque Preston era demasiado arrogante y Siena demasiado incompetente para entender lo que estaban destruyendo. Así que me quedé. Documenté. Preparé informes con gráficos y datos y secciones resaltadas que mostraban exactamente cómo cada decisión estaba creando riesgos en cascada. Intenté construir un caso que ni siquiera Preston pudiera ignorar. Pero en el fondo, en ese lugar donde sabemos las cosas antes de estar listos para admitirlas, sabía la verdad. Mi tiempo se estaba agotando. La pregunta no era si me despedirían. La pregunta era cuándo, y si lo vería venir a tiempo para hacer algo al respecto. La invitación del calendario apareció en mi pantalla a las 9:47 de la mañana de un viernes por la mañana. Exactamente el tipo de momento que las corporaciones usan para las ejecuciones. Charla rápida, Preston, Siena, Recursos Humanos, 2 de la tarde. Sin agenda, sin contexto, sin número de teléfono para una llamada, lo que significaba que sería en persona. Solo ese equivalente profesional de tenemos que hablar, que te revuelve el estómago y te seca la boca. Me quedé mirando la notificación durante un minuto entero,
mi cursor flotando sobre el botón de rechazar, aunque sabía que rechazar no cambiaría nada. Mis manos habían dejado de teclear. En el monitor central, una alerta meteorológica parpadeaba por un sistema de tormentas que se formaba sobre las Carolinas, pero no podía concentrarme en ella. Las palabras en la pantalla se veían ligeramente borrosas. Charla rápida. Nada sobre el trabajo era nunca una charla rápida, especialmente cuando recursos humanos estaba involucrado. Cerré la notificación y me obligué a volver al trabajo, abriendo la interfaz de enrutamiento para redirigir un vuelo alrededor del patrón climático en desarrollo. Pero mis manos temblaban ligeramente, lo suficiente como para tener que volver a escribir un comando 2 veces antes de acertar. Había estado esperando esto durante semanas. Cada despido, cada destitución, cada decisión de reestructuración había estado conduciendo a este momento. Pero verlo realmente programado lo hizo real de una manera que toda mi preparación mental no había logrado. Miré alrededor de mi sala de servidores, los monitores parpadeantes proyectando una luz azul sobre paredes que nunca habían sido pintadas. El enredo de cables serpenteando por el suelo como venas. La suculenta medio muerta en mi escritorio que había estado manteniendo viva durante 3 años, regándola esporádicamente cuando me acordaba. Una pequeña cosa viva en un espacio dominado por máquinas. Este era mi reino, mi creación, el lugar donde había pasado más horas que en mi propio apartamento, y estaban a punto de exiliarme de él. Pensé en llamar a Marcus, pero él ya se había ido, ya lo habían despedido, ya estaba lidiando con su propia traición. ¿Qué le diría de todos modos? Que yo era la siguiente. Él ya lo sabía. Todos lo sabían. La única pregunta había sido cuándo. En cambio, tomé una decisión que definiría todo lo que siguió. Si iban a despedirme, me aseguraría absolutamente de que entendieran exactamente lo que estaban perdiendo. Pasé las siguientes 4 horas preparándome para mi propia obsolescencia de una manera que nunca me había permitido considerar antes. Abrí la documentación de la arquitectura de Skynet, la documentación real, no la versión saneada a la que tenía acceso el departamento de TI, sino mis notas personales que mapeaban cada dependencia, cada ruta de autenticación, cada protocolo de seguridad que había integrado en el sistema durante 10 años. Skynet no era solo software que yo gestionaba. Era software que había diseñado con una característica de seguridad muy específica que nunca había revelado a nadie, ni siquiera a Gerald. Cada función principal, cada algoritmo de enrutamiento, cada protocolo de optimización de combustible, cada lógica de asignación de tripulación se ejecutaba a través de un nodo de autenticación maestro vinculado directamente a mis credenciales de empleada. Lo diseñé de esa manera deliberadamente en 2014 cuando estaba construyendo la primera versión. Era una medida de seguridad. Si mi cuenta alguna vez era comprometida por un hacker o acceso no autorizado, el sistema se bloquearía inmediatamente para evitar daños. Pero había una consecuencia no intencionada que descubrí hace 3 años durante una auditoría de seguridad de rutina. Si mis credenciales eran desactivadas, no comprometidas, sino realmente terminadas en el sistema de recursos humanos, el nodo de autenticación lo interpretaría como una brecha de seguridad crítica. El sistema no solo me cerraría la sesión. Iniciaría un protocolo de bloqueo completo, revirtiendo todas las funciones automatizadas a anulación manual y purgando las cachés de rutas temporales para prevenir una posible corrupción de datos. En español sencillo, si me despedían, cada avión de la flota perdería su plan de vuelo digital en aproximadamente 30 minutos desde que mis credenciales fueran terminadas. Nunca se lo había mencionado a nadie porque nunca lo había necesitado. Gerald confiaba en mí. Gerald nunca me despediría. Pero Gerald ya no estaba aquí, y su hijo estaba a punto de cometer el error más caro de su vida. Me recliné en mi silla, mirando la documentación, comprendiendo con perfecta claridad que esto no era un error en el sistema. Era mi póliza de seguro. A la 1:45 de la tarde, comencé a limpiar mi escritorio en silencio. No de manera obvia, no quería telegrafiar nada a los pocos compañeros de trabajo que quedaban y que pudieran mirar por la ventana de mi oficina, sino metódicamente. Transferí mis fotos personales a mi teléfono, la de mi abuela que me había criado, la foto de mi hermana y yo de hace 5 años, la última vez que nos habíamos visto en persona. Borré mi historial de navegación, limpié mis marcadores personales, cerré la sesión de mi correo electrónico en mi teléfono. No hice ninguna copia de seguridad de nada relacionado con Morrison Aviation. Ni archivos, ni código, ni documentación.
Si querían mi conocimiento, deberían haberlo valorado mientras lo tuvieron. Empaqué la foto enmarcada de mi abuela que había estado en mi escritorio durante 10 años. El cristal estaba ligeramente agrietado en una esquina por la vez que la tiré durante una noche particularmente estresante. Empaqué la pelota antiestrés con forma de avión que Gerald me había dado en mi 5º aniversario, su forma de reconocer lo que hacía sin darle mucha importancia. Regué mi suculenta por última vez, sabiendo que estaría muerta en una semana bajo el cuidado de cualquier otra persona. Luego me senté en mi silla y esperé, viendo el reloj de mi monitor contar los minutos. A la 1:58 de la tarde, me levanté, me alisé la camisa, el mismo polo de poliéster de la empresa que usaba la mayoría de los días, arrugado por haberlo sacado de un cajón esa mañana, y caminé hacia la sala de conferencias ejecutiva. La que tenía paredes de cristal con vistas a la pista, donde podías ver los aviones rodar mientras terminaban con tu carrera. El simbolismo se sentía casi poético. Podía verlos a través del cristal antes de abrir la puerta. Preston estaba sentado a la cabecera de la larga mesa como un rey en un trono, su postura cuidadosamente arreglada para proyectar una autoridad que no se había ganado. Sienna estaba a su derecha, agarrando su iPad contra su pecho como un escudo. Janet de Recursos Humanos estaba sentada en la esquina, con el rostro pálido, sus manos cruzadas sobre la mesa frente a ella. Parecía que quería desaparecer en el suelo. Abrí la puerta. Los tres levantaron la vista. Cassandra, toma asiento, dijo Preston, señalando una silla posicionada notablemente más baja que la suya. Un movimiento de poder del que había leído en los mismos libros de negocios que él aparentemente había hojeado durante sus años de encontrarse a sí mismo. Me quedé de pie. Prefiero estar de pie. El dolor de espalda viene de cargar con esta compañía durante una década. La mandíbula de Preston se tensó. Las fosas nasales de Sienna se dilataron. Mira, Cassandra, comenzó Preston, su voz intentando ser amable y sonando más bien condescendiente. Hemos estado evaluando la estructura organizativa, y Sienna y yo sentimos que tu enfoque de las operaciones es, ¿cómo decirlo? Demasiado tradicional, interrumpió Sienna, inclinándose hacia adelante con esa expresión seria que usan los influencers cuando están a punto de decir algo que creen que es profundo. Necesitamos agilidad. Necesitamos a alguien que abrace la innovación, que no esté atascado en sistemas heredados y pensamiento territorial. Alguien que encaje en la cultura. La miré durante un largo momento. Alguien como tú. Exacto, sonrió Sienna, sin captar en absoluto el sarcasmo que goteaba de mi voz. He estado estudiando marcos operativos durante 3 semanas y realmente creo que puedo aportar una energía fresca al enrutamiento y la logística. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era ira exactamente. La ira es caliente, reactiva, incontrolada. Esto era diferente. Esto era una claridad fría y cristalina. El tipo de claridad que llega cuando finalmente dejas de luchar contra la gravedad y simplemente te dejas caer. Durante una década, gestioné cada ruta en el negocio de aviación de tu padre, dije lentamente, deliberadamente, con voz firme, aunque me temblaban las manos. Ahora me despides porque tu novia se encarga de las operaciones. El rostro de Preston se puso rojo. Se levantó, tratando de reclamar la autoridad que mis palabras acababan de arrebatarle. Esto no se trata de Sienna. Se trata de que te niegas a adaptarte, te niegas a colaborar, te niegas a... Negarme a ver cómo la incompetencia estrella aviones, interrumpí. Sí, culpable. Recoge tus cosas hoy mismo, exigió Preston, su voz subiendo de tono. Seguridad te acompañará a la salida. Te enviaremos los detalles de la indemnización por correo electrónico. Firma el acuerdo de confidencialidad y recibirás 4 semanas de paga. 4 semanas. 10 años de semanas de 80 horas. 10 años de cumpleaños y festivos perdidos y relaciones que murieron porque siempre estaba en el trabajo. 10 años manteniendo vivo el sueño de su padre mientras Preston se drogaba en playas de Tailandia y publicaba sobre la manifestación. 4 semanas de indemnización. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi tarjeta de identificación. La banda magnética estaba casi lisa por una década de uso. El plástico estaba agrietado en la esquina. Mi foto era de 2014,
cuando todavía tenía esperanza en los ojos, cuando creía que la lealtad y la experiencia y el trabajo duro realmente importaban a las personas que se beneficiaban de ello. Miré esa foto durante un largo momento. Luego puse la tarjeta sobre la mesa de conferencias entre nosotros. Aterrizó con un pequeño y definitivo clic. Tienes 30 minutos antes de que toda la flota deje de volar, dije con calma, mirando mi reloj. Eran las 2:04 de la tarde, dale mis saludos a tu padre. Preston se rió. Realmente se rió, como si acabara de contar un chiste que no entendía del todo pero que se sentía obligado a reconocer. ¿De qué estás hablando? Tenemos acceso completo a Skynet. El departamento de TI lo confirmó esta mañana. Todo está respaldado en la nube. Tienen acceso a la interfaz, dije, mirándolo a los ojos. No tienen acceso al nodo de autenticación. Y en unos 30 minutos, cuando Recursos Humanos desactive mis credenciales en el sistema, Skynet lo interpretará como una brecha de seguridad crítica e iniciará el protocolo de bloqueo de emergencia. La sonrisa se deslizó del rostro de Preston como helado derritiéndose en julio. Estás de farol, dijo Siena, pero su voz vaciló, insegura ahora. ¿Estoy bromeando? Pregúntale a ti sobre las dependencias de autenticación maestra. Pregúntales quién tiene las credenciales raíz para el núcleo de enrutamiento. Recogí mi bolso de donde lo había dejado junto a la puerta. O no lo hagas. De cualquier manera, ya no soy tu problema. Espera, comenzó Preston, extendiendo la mano como si fuera a detenerme físicamente. Ah, una cosa más, dije, deteniéndome en la puerta, mirándolos por última vez. Cuando el sistema se bloquee, volverá al enrutamiento manual. Eso significa que alguien tendrá que crear físicamente planes de vuelo para cada aeronave usando cartas de papel y calculadoras. La última vez que eso sucedió fue en 1987. Lleva unas 4 horas por avión. Tienen 47 aeronaves. Miré directamente a Siena. Espero que seas rápida con las matemáticas. Salí. Detrás de mí, oí a Janet jadear. Oí la voz frenética de Siena preguntándole a Preston de qué estaba hablando. Oí a Preston buscar a tientas su teléfono. No miré hacia atrás. Tomé el ascensor hasta el estacionamiento, me subí a mi Honda Civic de 12 años con la luz de revisar motor que probablemente nunca se arreglaría, y conduje exactamente 2 millas hasta un restaurante llamado The Landing Strip. Eran las 2:24 de la tarde cuando me deslicé en una cabina junto a la ventana. Pedí café y tarta de cereza a una camarera que parecía demasiado cansada para importarle por qué estaba allí en medio de la tarde de un viernes. Y luego esperé a que el mundo se acabara. A las 2:31 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar como una avispa enojada atrapada en mi bolso. Lo saqué y miré la pantalla. Preston Morrison. Rechacé la llamada y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa del restaurante. La camarera acababa de traer mi tarta, de cereza con una corteza de celosía que parecía casera, y no iba a dejar que Preston la arruinara. El teléfono volvió a vibrar. Siena Blackwell. Rechazado. Janet de Recursos Humanos. Rechazado. Un número que no reconocí pero supuse que era de ti. Rechazado. Tomé un bocado de tarta. El relleno era perfecto. No demasiado dulce con la acidez justa para hacerme la boca agua. Lo acompañé con un café que realmente sabía a café en lugar del lodo quemado de la sala de descanso de la oficina. Fuera de la ventana del restaurante, podía ver aviones despegando de Newark en la distancia, sus alas captando la luz del sol de la tarde mientras ascendían hacia el cielo azul claro. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Marcus, Cass, ¿qué está pasando? Los sistemas están arrojando errores que nunca antes había visto. Miré el mensaje por un momento, luego dejé el teléfono sin responder. Quería que lo sintieran. Quería que entendieran en tiempo real lo que significaba perder a la persona que mantenía todo unido. Quería que Preston se sentara en esa sala de conferencias rodeado de personas que no sabían lo que estaban haciendo y se diera cuenta lentamente de que las 3 semanas de su novia estudiando marcos operativos no la habían preparado para esto. Tomé otro bocado de tarta. A las 2:47 de la tarde, Marcus envió otro mensaje. Acaba de aparecer la primera alerta en el tablero de operaciones.
El vuelo 2847 a Chicago muestra error de autenticación de ruta. Los despachadores están en pánico. Preston le está gritando a ti. ¿Qué hiciste? Sonreí en mi taza de café. ¿Qué hice yo? No había hecho nada. Simplemente me había ido. Había salido por la puerta como me habían pedido. El sistema estaba haciendo exactamente lo que estaba programado para hacer, protegiéndose del acceso no autorizado cuando las credenciales maestras desaparecieron. Podía imaginarlo perfectamente. El centro de operaciones con su pared de monitores. Los despachadores mirando pantallas que de repente mostraban errores que nunca antes habían visto. El equipo de TI revisando frenéticamente las conexiones, reiniciando servidores, buscando en una documentación que no entendían. Preston de pie en medio de todo, su traje caro arrugado ahora, su cabello cuidadosamente peinado cayéndole sobre los ojos, su voz volviéndose más aguda y llena de pánico con cada minuto que pasaba. A las 2:51 de la tarde, la cascada se aceleró. Marcus envió una rápida serie de mensajes. Vuelo 203 a Atlanta, error de autenticación. Vuelo 0956 a Dallas, error de autenticación. Vuelo 2334 a Minneapolis, lo mismo. CAS, se está extendiendo. Cada vuelo está arrojando errores. El nodo de autenticación está buscando algo y no puede encontrarlo. Bebí mi café y observé los aviones afuera continuar sus operaciones normales. Delta, United, American, todos volando perfectamente bien. Solo Morrison Aviation se estaba desmoronando porque Morrison Aviation había despedido a la persona que sabía cómo mantenerla volando. Uno por uno, cada avión en el sistema estaba lanzando banderas rojas mientras el nodo de autenticación buscaba mis credenciales, no encontraba nada, e iniciaba los protocolos de bloqueo. Era hermoso a su manera. Una cascada perfecta de fallos desencadenada por una sola pieza faltante. Como quitar la piedra angular de un arco y ver toda la estructura colapsar hacia adentro. A las 2:53 de la tarde, el mensaje de Marcus llegó en mayúsculas. La FAA acaba de emitir una orden de detención en tierra. Todas las aeronaves de Morrison en tierra pendientes de resolución. CAS, ¿qué está pasando? La orden de detención en tierra de la FAA. La opción nuclear. Lo que sucede cuando el control de tráfico aéreo decide que una aerolínea ha perdido el control de sus propias operaciones y representa un riesgo para la seguridad. Los aviones que ya estaban en el aire serían desviados a aeropuertos alternativos. Los aviones en tierra se quedarían allí, congelados en sus puertas de embarque. Pasajeros atrapados dentro, pilotos incapaces de acceder a planes de vuelo actualizados o autorizaciones de despegue. Podía imaginar el caos. Despachadores intentando anulaciones manuales, tecleando códigos de respaldo que no funcionaban porque no había códigos de respaldo. Yo era el sistema de respaldo. Intentando reiniciar Skynet por completo, viéndolo volver a estar en línea, buscar mis credenciales, no encontrar nada, y bloquearse inmediatamente de nuevo. Un bucle de retroalimentación perfecto, una espiral elegante de fracaso que no había creado ni prevenido. Simplemente me había eliminado de la ecuación y la ecuación se había derrumbado. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Preston. Dejé que sonara 4 veces antes de responder, poniéndolo en altavoz y colocándolo sobre la mesa junto a mi tarta a medio comer. Arregla esto, explotó la voz de Preston desde el altavoz, aguda y quebrada por el pánico y la rabia. No sé qué hiciste, pero tienes que arreglar esto ahora mismo. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. El anciano al otro lado del restaurante miró, luego volvió a su periódico. La camarera rellenó mi taza sin hacer comentarios. Yo no hice nada, Preston, dije finalmente, mi voz tranquila y mesurada. Tú me despediste, ¿recuerdas? Recoge tus cosas hoy mismo, dijiste. Así que hice exactamente lo que me pediste. Recogí mis cosas. Entregué mi tarjeta. Me fui. El sistema hizo exactamente lo que estaba programado para hacer. ¿No sabotaste? Prácticamente estaba sollozando ahora. De fondo, podía oír a Siena llorar, a alguien gritando sobre la FAA, teléfonos sonando sin parar. El centro de operaciones debía ser un pandemonio total. Le hiciste algo al sistema antes de irte.
Protegí la propiedad intelectual, lo corregí, manteniendo mi voz firme. Revisa los protocolos de seguridad que nunca te molestaste en leer. Sección 7.3. Los nodos de autenticación maestra se terminarán al desactivar las credenciales para evitar el acceso no autorizado al sistema. Está ahí mismo en la documentación que presenté a ti hace 6 años. ¿Quieres que te envíe una copia por correo electrónico? Hubo un silencio largo y horrible al otro lado. Podía oír la respiración de Preston, rápida y superficial. Alguien de fondo decía algo sobre llamar a abogados. ¿Qué quieres? La voz de Preston había cambiado ahora, la desesperación reemplazando a la ira. ¿Dinero? Triplicaré tu salario. Te daré acciones. Te daré lo que quieras. Solo vuelve y arregla esto. Sentí un extraño vacío en mi pecho. Había esperado que este momento se sintiera triunfante, satisfactorio, como si finalmente se hiciera justicia. En cambio, simplemente se sentía vacío. Necesario, pero vacío. No se trata de dinero, Preston, dije. Se trata de ver cómo todo lo que tu padre construyó se quema porque confiaste en tu novia por encima de una década de experiencia. Se trata de que aprendas lo que sucede cuando tratas tu cimiento como si fuera desechable. Mi padre, susurró Preston, y por primera vez, sonó menos como un tirano con fondo fiduciario y más como un niño asustado que acaba de darse cuenta de que ha roto algo que no puede arreglar. Estás haciendo esto para herir a mi padre. Eso me dolió más de lo que quería admitir. Tu padre confió en mí para proteger su compañía, dije en voz baja. Me pagó bien. Respetó mi experiencia. Entendió que algunas personas no son solo empleados, son infraestructura. Tú eres el que despidió esa protección. Ahora te toca explicarle por qué el trabajo de su vida está aparcado en la pista perdiendo $53,000 por hora. Colgué antes de que pudiera responder. El restaurante estaba casi vacío ahora. Solo yo, la camarera limpiando las mesas y el anciano con su periódico. A través de la ventana, vi aviones de otras aerolíneas continuar sus operaciones normales. Despegues y aterrizajes, el ritmo constante de una industria que funcionaba porque la gente valoraba la experiencia y no despedía a las personas que los mantenían en el aire. Solo Morrison Aviation estaba en tierra. Solo Morrison Aviation estaba derrochando dinero y reputación con cada minuto que pasaba. Terminé mi tarta y pedí otra taza de café. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de Marcus, actualizaciones entregadas como correspondencia de guerra desde el frente. Cada despachador está llamando a sus propios contactos tratando de obtener información. Ti dice que llevará días reconstruir el sistema de autenticación desde cero. Preston acaba de lanzar una silla. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera del centro de operaciones. Siena se encerró en el baño. Alguien la oyó hablar por teléfono con su madre. A las 4 de la tarde, Morrison Aviation había cancelado todos los vuelos para las próximas 72 horas. No había otra opción. Sin sistemas de enrutamiento funcionales, no podían presentar planes de vuelo. Sin planes de vuelo, la FAA no les daría permiso para volar. Sin permiso, 47 aeronaves estaban inutilizadas. A las 6 de la tarde, la historia había llegado a las noticias. La vi en mi teléfono mientras estaba sentada en mi coche en el estacionamiento del restaurante. Imágenes de pasajeros enojados en 5 aeropuertos diferentes. Entrevistas con viajeros varados sosteniendo billetes que habían pagado, hoteles que tendrían que reservar, reuniones que se perderían. Un portavoz de Morrison Aviation leyendo una declaración preparada sobre dificultades técnicas inesperadas y trabajando día y noche para resolver el problema. Los presentadores de noticias especulaban, ciberataque, fallo del sistema, sabotaje. No tenían idea de lo cerca que estaba de la verdad esa última palabra. A las 8 de la tarde, estaba de vuelta en mi apartamento, sentada en mi balcón con una copa de vino barato cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias que me revolvió el estómago. Última hora, Gerald Morrison abandona el centro de rehabilitación de Florida en contra del consejo médico. Regresa a Newark para abordar la crisis de la compañía. Hice clic en el artículo. Había una foto de Gerald siendo ayudado a subir a un transporte médico privado. Su rostro gris, su cuerpo encorvado, un tubo de oxígeno visible bajo su nariz.
El viejo volvía a casa para salvar a su compañía moribunda, todavía recuperándose de un derrame cerebral, porque su hijo la había destruido en menos de 2 meses. Sentí una punzada de culpa entonces. No por Preston, no por Siena, sino por Gerald. Había construido algo hermoso, algo que importaba. Algo que empleaba a 300 personas y conectaba ciudades y mantenía la economía en movimiento. Y yo acababa de ver cómo se derrumbaba. Pero incluso mientras la culpa se retorcía en mi pecho, me recordé la verdad. Yo no lo derrumbé. Yo era lo único que lo mantenía unido. Habían despedido al cimiento y ahora estaban sorprendidos de que el edificio se estuviera cayendo. Eso no era mi culpa. Eso era la gravedad. El sábado por la mañana, me desperté a las 10 de la mañana por primera vez en una década. Sin una alarma sonando en la oscuridad. Sin llamadas de emergencia sacándome del sueño. Sin sistemas meteorológicos formándose sobre el medio oeste que necesitaran ajustes de enrutamiento inmediatos. Solo silencio y la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de mi dormitorio de una manera que había olvidado que era posible. Me quedé allí un momento, desorientada por el silencio, antes de alcanzar mi teléfono en la mesita de noche. La pantalla se iluminó con notificaciones que se habían acumulado durante la noche como nieve durante una ventisca. 43 llamadas perdidas, 67 correos electrónicos no leídos, docenas de mensajes de texto. Los revisé con un extraño desapego. Preston había llamado 9 veces. Números que no reconocía, probablemente reporteros basándome en los mensajes de voz que pedían comentarios sobre la crisis de Morrison Aviation. Janet de Recursos Humanos había enviado un correo electrónico con el asunto legal urgente, que borré sin leer. Pero un mensaje de voz hizo que me temblaran las manos cuando vi el número. Gerald Morrison. Me senté en la cama mirando la notificación. Una parte de mí quería borrarlo sin escucharlo, cortar ese último hilo que me conectaba con los escombros que había dejado atrás. Pero algo me detuvo. Quizás la curiosidad. Quizás la culpa. Quizás la parte de mí que todavía recordaba al anciano que había creído en mí cuando tenía 28 años y estaba desesperada. Presioné reproducir y me puse el teléfono en la oreja. Cassandra, soy Gerald. Su voz era débil, rasposa, mucho más vieja de lo que recordaba. El derrame cerebral lo había cambiado. Preston me contó lo que pasó. No su versión. Llamé a Marcus. Llamé a Janet. Llamé al director de ti. Sé lo que realmente pasó. Hubo una larga pausa, el sonido de una respiración dificultosa. Lo siento mucho, chica. Nunca debí haberlo dejado a cargo. Debería haber tomado precauciones. Debería haberte protegido. Otra pausa. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero la compañía. 300 empleos. Me ayudarás a salvarla. El mensaje terminó. Lo escuché de nuevo. Y luego una tercera vez. La primera vez, oí desesperación. Un anciano viendo el trabajo de su vida desmoronarse y contactando a la única persona que podía detenerlo. La segunda vez, oí un remordimiento genuino. El sonido de alguien que entendía que había cometido un terrible error y estaba enfrentando las consecuencias. La tercera vez, oí algo más profundo. Un padre que había perdido a su hija años atrás y ahora estaba perdiendo el respeto de su hijo, su compañía, todo lo que había construido con sus propias manos. Me senté en mi balcón con un café que había hecho con granos de verdad, no el lodo quemado de la oficina, y observé los aviones de otras aerolíneas volar por encima. Delta, United, American, todos operando normalmente mientras Morrison Aviation permanecía en tierra. La solucionadora de problemas en mí, la parte que había pasado 10 años resolviendo problemas imposibles a las 2 de la mañana, gritaba que llamara a Gerald y le dijera que sí, que volviera a esa sala de servidores y restaurara los sistemas y salvara 300 empleos y demostrara que yo era la única que podía hacerlo. Pero la mujer a la que le habían ofrecido 4 semanas de indemnización por una década de lealtad tenía una respuesta diferente. Tomé mi teléfono y llamé a Gerald. Respondió al primer timbrazo, respirando con dificultad como si hubiera estado sentado junto al teléfono esperando. Cassandra, gracias a Dios. Mira, lo que necesites. Di tu precio, di tus condiciones. Participación total, puesto de directora ejecutiva,
control operativo completo. Solo por favor, ayúdame a salvar esto. Cerré los ojos, sintiendo el peso de 300 empleos presionando mis hombros. Los pilotos con familias, los agentes de puerta con hipotecas, los mecánicos con hijos en la universidad, todos ellos contando con que Morrison Aviation siguiera volando, siguiera pagando sus salarios, siguiera existiendo. Señor Morrison, no puedo volver, dije en voz baja. Lo que quieras, Cassandra. Te daré cualquier cosa. Si vuelvo y arreglo esto, interrumpí, estoy admitiendo que saboteé el sistema. Y ambos sabemos que eso no es cierto. Tu hijo tomó una decisión de personal sin entender las consecuencias técnicas. Eso es su responsabilidad, no la mía. Silencio al otro lado, luego con una voz que sonaba rota, ¿entonces qué hago? ¿Cómo arreglo esto? Respiré hondo. No hay soluciones fáciles. Pero te daré un regalo porque todavía respeto lo que construiste, incluso si tu hijo intentó destruirlo. Lo que sea. Dime. En tu oficina, en el cajón inferior de la credenza detrás de tu escritorio, hay un sobremarcado, protocolo de recuperación del sistema, punto. Hice una pausa, recordando la noche de hace 5 años cuando había escrito esas instrucciones, imaginando escenarios en los que podría morir de repente y dejar a la compañía varada. Lo escribí por si alguna vez me pasaba algo, un accidente, una enfermedad, lo que sea. Sigue esas instrucciones exactamente. Le tomará a tu equipo de ti unas 96 horas reconstruir la arquitectura de autenticación desde cero. Volverán a volar para el miércoles. Gerald se quedó en silencio por un largo momento. ¿Planeaste esto? ¿Sabías que esto podría pasar? Planeé mi muerte, Gerald. No planeé que tu hijo fuera un idiota. Pero el protocolo funcionará de cualquier manera, asumiendo que tu equipo de ti pueda seguir instrucciones sin arruinarlo. Lo oí exhalar, algo entre una risa y un sollozo. ¿Qué más? ¿Qué más necesito hacer? Este era el momento que definiría todo. Podría ser generosa, diplomática, profesional, o podría decirle la dura verdad que nadie más le diría. Elegí la verdad. Despide a Preston, dije inmediatamente. ¿Hoy? No le des un periodo de transición. No dejes que salve las apariencias. Despídelo a él y a Siena y deja claro a todos, públicamente, que ellos son la razón por la que esto sucedió. Pon a Marcus de nuevo a cargo de las operaciones. Es el único que queda que realmente entiende de aviación. Y si alguna vez dejas que alguien que piensa que, sinergia, es una estrategia se acerque a tu compañía de nuevo, te mereces lo que pase después. Gerald se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña. Es mi hijo, Cassandra. Es tu hijo, estuve de acuerdo. Pero también es la razón por la que 300 personas podrían perder sus empleos. Es la razón por la que tu compañía está a punto de declararse en bancarrota. Es la razón por la que el trabajo de tu vida se está yendo por el desagüe. Hice una pausa. Tienes que elegir, Gerald. Familia o legado. No puedes salvar ambos. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con cálculos que no podía ver pero que podía imaginar. La matemática del amor contra la responsabilidad, la sangre contra la competencia, el hijo que había criado contra la compañía que había construido. Está bien, dijo finalmente Gerald, su voz apenas un susurro. Lo haré. Lo despediré. Otra pausa. Luego, ¿pero Cassandra, me perdonarás alguna vez? ¿Por no protegerte, por no ver venir esto? Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, inesperadas y no deseadas. Las sequé con el dorso de mi mano, viendo un avión ascender hacia el claro cielo matutino. No lo sé, señor Morrison, dije honestamente. Pregúntame de nuevo en un año. Colgué antes de que pudiera responder. Durante otra hora, me senté en mi balcón, mirando el cielo, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido asentarse en mis huesos. Había destruido una compañía sin infringir una sola ley. Había demostrado mi punto de la manera más devastadora posible. Había visto a Preston perder todo lo que había dado por sentado. Pero yo no la había destruido. En realidad no. Simplemente me había eliminado de una ecuación que no podía funcionar sin mí.
Y la ecuación se había derrumbado bajo su propio peso. Eso no fue sabotaje. Eso fue gravedad. Para el lunes por la mañana, las noticias de la industria informaban que Preston Morrison y Sienna Blackwell habían sido despedidos de Morrison Aviation, con efecto inmediato. Gerald había reasumido el control temporal desde su habitación de hospital en Newark, trabajando con médicos y enfermeras rondando cerca, probablemente en contra de cada consejo médico que le habían dado. Marcus me envió un mensaje de texto al mediodía. Están siguiendo tu protocolo. El equipo de TI está reconstruyendo el nodo de autenticación, debería estar listo para el miércoles por la mañana. Gerald despidió a Preston esta mañana. Aparentemente, la cosa se puso fea. Preston amenazó con demandar por despido improcedente. Sienna borró todas sus cuentas de redes sociales después de que alguien encontró su desastre de kombucha y se volvió viral. Salvaste 300 empleos sin siquiera estar aquí. Cass, eres una leyenda. Me quedé mirando el texto durante mucho tiempo. No me sentía como una leyenda. Me sentía cansada, vacía, como si hubiera ganado una batalla que nunca quise librar en primer lugar. Para el martes, tenía 11 ofertas de trabajo en mi bandeja de entrada. 6 de aerolíneas competidoras que habían observado el colapso de Morrison y se habían dado cuenta del valor de alguien que realmente entendía las operaciones en lugar de solo hablar de disrupción e innovación. Una de una firma de consultoría logística que me ofrecía el doble de lo que Gerald me había pagado. Querían que auditara sus sistemas y entrenara a sus equipos. Una de una startup de tecnología de aviación que quería que construyera software de enrutamiento desde cero. Y una del propio Marcus. Cuando esto termine y Gerald se retire de verdad, te quiere de vuelta. Puesto de directora ejecutiva, participación total, tus condiciones. Lo dice en serio, Cass. Leí ese mensaje 3 veces, imaginando volver a Morrison Aviation como la persona a cargo. Arreglando todo lo que Preston había roto. Reconstruyéndola mejor que antes, tomando el legado de Gerald y llevándolo adelante como se merecía. Pero no podía, porque volver significaría admitir que nada de esto les había enseñado nada, que despedirme había sido un error que podían deshacer con suficiente dinero y disculpas. Las rechacé todas excepto una. Aerolink Dynamics, el mayor competidor de Morrison, la aerolínea que había estado comiendo silenciosamente nuestra cuota de mercado durante años, observando nuestros errores y aprendiendo de ellos. Me ofrecieron el puesto de vicepresidenta de operaciones de ruta, autonomía completa sobre mi departamento, un equipo de 12 personas que realmente sabían lo que hacían, y un salario que hizo que me temblaran las manos cuando vi el número. Era más dinero en un mes de lo que solía ganar en 6. Acepté la oferta y empecé el lunes siguiente. El miércoles por la mañana, empecé mi nuevo trabajo desde mi apartamento, en pijama y sentada en la mesa de mi cocina con la luz del sol real entrando por las ventanas en lugar del infierno fluorescente de la sala de servidores. Aerolink Dynamics había enviado todo por mensajero el día anterior. Un ordenador portátil de alta gama que probablemente valía más que mi coche. Credenciales de acceso en un sobresellado. Un paquete de bienvenida con información de beneficios que hacía que el de Morrison pareciera una broma. Y una nota escrita a mano del director ejecutivo, Richard Vance, en papel con membrete de la compañía. Cassandra, te hemos visto mantener a Morrison en el aire durante años. Sabemos lo que vales. Nos honra tenerte en nuestro equipo. Construye lo que necesites. Contrata a quien necesites. Solo manténos volando. Richard. Inicié sesión en sus sistemas a las 8 de la mañana, con el café humeando a mi lado, e inmediatamente vi la diferencia. Documentación limpia, documentación real, no solo conocimiento tribal disperso en hilos de correo electrónico y notas adhesivas. Control de versiones adecuado en cada pieza de código. Protocolos de autenticación de respaldo con múltiples redundancias. 3 miembros del equipo diferentes con acceso de administrador en lugar de un único punto de fallo. Pruebas automatizadas. Planes de recuperación de desastres que realmente se habían probado en lugar de solo escribirse y archivarse. Era lo que Morrison debería haber sido. Lo que le había suplicado a Gerald que invirtiera durante años mientras se la sentía y decía, el próximo trimestre, y luego se olvidaba porque siempre había algo más urgente, otro fuego que apagar. Pasé la primera hora simplemente explorando la arquitectura, mapeando los sistemas en mi cabeza, entendiendo cómo se conectaba todo.
Luego abrí un chat seguro con mi nuevo equipo, 12 personas repartidas en 3 oficinas a las que me habían presentado por videollamada la semana anterior, y empecé a hacer preguntas. Eran agudos, sabían lo que hacían y, lo más importante, respetaban la experiencia en lugar de sentirse amenazados por ella. Trabajé durante 4 horas seguidas, logrando más de lo que solía hacer en maratones de 12 horas en Morrison. Sin interrupciones, sin que Siena entrara a preguntar si podíamos usar blockchain para hacer el enrutamiento más intuitivo. Sin llamadas de emergencia sobre problemas que no deberían haber existido en primer lugar porque alguien había ignorado los protocolos básicos de mantenimiento para ahorrar dinero. Al mediodía, tomé un descanso y me preparé un almuerzo de verdad, un sándwich con ingredientes frescos en lugar de lo que pudiera coger de una máquina expendedora. Me senté de nuevo en la mesa de mi cocina y abrí las noticias en mi portátil. Morrison Aviation volvía a volar, a duras penas. El titular decía, Morrison Aviation reanuda operaciones limitadas tras una semana de detención en tierra. Habían seguido mi protocolo. El equipo de TI había reconstruido la arquitectura de autenticación a partir de mis instrucciones. Los aviones despegaban y aterrizaban de nuevo, pero el artículo continuaba detallando los daños. 18 grandes contratos corporativos cancelados. Las acciones bajaron un 41%. La confianza de los pasajeros destrozada. Los analistas de la industria predecían abiertamente la bancarrota en 6 meses. Debería haber sentido satisfacción. Solo me sentí cansada. Esa tarde, Preston dio una conferencia de prensa, y la vi con el tipo de fascinación morbosa que reservas para los accidentes de coche de los que no puedes apartar la vista. Se paró en un podio en lo que parecía ser la sala de conferencias principal de Morrison, flanqueado por abogados con trajes oscuros. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su corbata estaba torcida. Sus ojos estaban enrojecidos, ya sea por llorar o por no dormir. Su cabello cuidadosamente peinado caía lánguidamente sobre su frente. Leyó una declaración preparada, su voz plana y sin vida. Morrison Aviation lamenta profundamente las interrupciones operativas de la semana pasada. Asumimos toda la responsabilidad por los fallos técnicos que afectaron a nuestros valiosos clientes y sus planes de viaje. Estamos implementando nuevos protocolos y salvaguardas para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. Agradecemos la paciencia y la comprensión de nuestros pasajeros durante este difícil momento. Un reportero gritó desde la multitud antes de que Preston pudiera alejarse del podio. Señor Morrison, ¿es cierto que la interrupción fue causada por su decisión de despedir a su jefa de operaciones? Preston se estremeció visiblemente. Eso es. Eso fue un asunto de personal. Creíamos que nos estábamos moviendo en una nueva dirección con el liderazgo operativo, pero ahora reconocemos que no entendimos completamente las dependencias técnicas de nuestros sistemas. Entonces, está admitiendo que cometió un error, presionó otro reportero. Estamos admitiendo que subestimamos la complejidad de nuestra infraestructura de enrutamiento, dijo Preston con cuidado, leyendo notas que sus abogados claramente habían preparado. Estamos tomando medidas para asegurar una mejor transferencia de conocimientos y documentación en el futuro. ¿Dónde está Sienna Blackwell?, gritó un tercer reportero. La directora de excelencia operativa que nombró hace solo 2 meses. La mandíbula de Preston se tensó. La señorita Blackwell ya no está con la compañía. Su rol ha sido eliminado. ¿Renunció o fue despedida? No hay más comentarios sobre asuntos de personal. Uno de los abogados interrumpió, dando un paso adelante para terminar la conferencia de prensa. La cámara cortó a una ubicación diferente. Gerald Morrison en su habitación de hospital en Nueva York, dando una entrevista desde su cama. Tenía un tubo de oxígeno en la nariz, monitores pitando suavemente de fondo. Parecía más viejo de lo que nunca lo había visto, más pequeño de alguna manera, disminuido por la enfermedad y el peso de ver el trabajo de su vida desmoronarse. Cometimos errores, dijo Gerald, su voz débil pero clara, mirando directamente a la cámara. Yo cometí errores. Dejé mi compañía en manos de alguien que no estaba preparado, que no entendía lo que nos hacía exitosos. Olvidamos que en la aviación, la experiencia no es opcional. No puedes reemplazar el conocimiento con entusiasmo. No puedes optimizar eliminando a las personas que te mantienen en el aire, y no puedes tratar tu cimiento como si fuera desechable solo porque no es llamativo. El entrevistador se inclinó hacia adelante.
¿Se refiere a Cassandra Hayes, su antigua jefa de operaciones? Gerald asintió lentamente. Cassandra Hayes fue la mejor persona que he contratado. Ella construyó los sistemas que hicieron funcionar esta compañía. Y mi hijo la despidió porque no encajaba en su visión de lo que debería ser el liderazgo moderno, punto. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Ese fue el mayor error en la historia de Morrison Aviación, y asumo la responsabilidad de haberlo puesto en una posición donde pudiera cometer ese error. Levanté mi taza de café hacia la pantalla del televisor. Maldita sea, tienes razón, Gerald. Pero decirlo en voz alta no me hizo sentir mejor. Mi nuevo equipo en Aerolink era todo lo que el de Morrison debería haber sido. Eran inteligentes, experimentados, colaborativos. 12 personas que habían ascendido a través de despacho y logística. En lugar de ver unas cuantas charlas TED y declararse expertos, hacían preguntas inteligentes. Implementaban mis sugerencias sin que el ego se interpusiera. Me desafiaban cuando pensaban que estaba equivocada, pero lo hacían respetuosamente con datos y razonamiento en lugar de simplemente descartar la experiencia que no entendían. Por primera vez en una década, salí del trabajo a las 5 de la tarde. Realmente dejé de trabajar, cerré mi portátil, apagué las notificaciones. Me tomé los fines de semana libres, fines de semana reales, donde no revisaba el correo electrónico ni monitoreaba los horarios de vuelo ni me preocupaba por los sistemas de tormentas que se formaban sobre las rocosas. Tuve una cita con un chico que conocí en una cafetería cerca de mi apartamento. Se llamaba David. Era ingeniero de software en una startup, de unos 40 años, divorciado, sin hijos. Realmente entendía a qué me dedicaba. Cuando le hablé de algoritmos de enrutamiento y protocolos de autenticación, sus ojos se iluminaron en lugar de quedarse en blanco. Vimos una película, un thriller al que apenas presté atención porque no dejaba de pensar en el hecho de que estaba en una cita en un cine como una persona normal en lugar de estar sentada en una sala de servidores a las 9 de la noche de un sábado. Después, cenamos en un restaurante italiano. Hablamos de libros, viajes y restaurantes favoritos. Cosas normales, cosas que no tenían nada que ver con aviones, operaciones o sistemas colapsando. Pareces diferente de lo que esperaba, dijo David mientras compartíamos un tiramisú. ¿Diferente cómo? No sé. Más ligera, tal vez. Como si estuvieras realmente aquí en lugar de pensar en otras 10 cosas. Sonreí. Eso es porque por primera vez en 10 años, no soy responsable de mantener aviones en el aire durante mi tiempo personal. Se sentía surrealista, como si estuviera jugando a ser una persona normal después de años de ser una máquina, una herramienta, un único punto de fallo en un sistema que había consumido todo lo que yo era. Empecé a ir al gimnasio, compré una membresía, fui 3 veces por semana, recordé lo que se sentía estar en mi cuerpo en lugar de solo un cerebro conectado a un teclado. Compré plantas para mi apartamento, plantas reales que necesitaban cuidados reales. Horarios de riego, requisitos de luz solar, el tipo de responsabilidad que no era de vida o muerte, pero que aún importaba. Llamé a mi hermana en California. No habíamos hablado en más de un año, excepto por mensajes de texto superficiales en los cumpleaños. Cass. Sonaba sorprendida cuando respondió. ¿Está todo bien? Sí. Dije, dándome cuenta de lo triste que era que asumiera que algo debía estar mal para que yo llamara. Solo quería hablar. Estuvimos al teléfono durante 2 horas hablando de nada importante. Sus hijos, su trabajo, la nueva obsesión de su esposo con el pan de masa madre. Cuando le dije que había renunciado a Morrison, empezó a llorar. Estaba tan preocupada por ti, dijo, con la voz entrecortada. Las últimas veces que hablamos, sonabas como un fantasma, como si estuvieras desapareciendo en ese trabajo y no quedara nada de ti excepto el trabajo. No me había dado cuenta de lo visible que había sido, de cuánto había perdido de mí misma. En un mes, otras 3 aerolíneas regionales se pusieron en contacto conmigo para contratos de consultoría. La noticia de lo que pasó en Morrison se había extendido por la industria. Y en lugar de verme como una saboteadora, lo cual medio esperaba, medio temía, me vieron como una lección sobre lo que sucede cuando no valoras la experiencia. Rechacé la mayoría de las ofertas, pero acepté una invitación que me sorprendió. Una conferencia de operaciones de aviación en Chicago quería que diera un discurso de apertura sobre arquitectura de sistemas y conocimiento institucional.
Me paré en ese escenario frente a cientos de gerentes de operaciones y ejecutivos de aerolíneas, mirando rostros que iban desde curiosos a escépticos y abiertamente admiradores. Sus sistemas son tan fuertes como las personas que los entienden, dije, mi voz resonando en la sala de conferencias. Su eficiencia es tan real como la experiencia que la respalda. Y si creen que pueden reemplazar el conocimiento institucional con una aplicación, un tablero o la novia de alguien que vio algunos vídeos de YouTube, no están optimizando. Están poniendo un temporizador a una bomba que no saben cómo desactivar. El aplauso fue ensordecedor. Después, los ejecutivos hicieron fila para darme sus tarjetas de visita, preguntándome si consultaría para ellos, auditaría sus sistemas, entrenaría a sus equipos. Me estaba convirtiendo en algo que nunca esperé, no solo una gerente de operaciones, sino una voz para todos los que alguna vez habían sido ignorados, infravalorados, tratados como si fueran reemplazables cuando en realidad eran insustituibles. Se sentía extraño. Se sentía poderoso. Se sentía como una reivindicación. Morrison Aviation se declaró en bancarrota exactamente 6 meses después de que salí de esa sala de conferencias. Estaba sentada en mi nueva oficina en Aerolink, una oficina real con ventanas y una puerta que se cerraba, no una sala de servidores abarrotada que olía a electrónica quemada. Cuando Marcus llamó, su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Respondí al segundo timbrazo. Se acabó, Cass. Su voz era pesada, plana por la resignación. Gerald lo intentó todo. Vendió rutas, liquidó activos, suplicó a los inversores, pero el daño era demasiado profundo. La declaración del capítulo 11 se aprobó esta mañana. Dejé el informe que estaba revisando y miré por la ventana hacia la pista de abajo, donde los aviones de Aerolink rodaban con una precisión coreografiada perfecta. ¿Qué pasa ahora? Aerolink está comprando lo que queda, dijo Marcus. Tu compañía, de hecho. Se quedan con algunas rutas, absorben algunas aeronaves, seleccionando las piezas rentables, pero la mayor parte de la estructura corporativa ha desaparecido. Recursos humanos, finanzas, equipo ejecutivo, todo desaparecido. Sentí un extraño entumecimiento, como ver quemarse un edificio en el que solías vivir desde una distancia segura. Sabes que deberías sentir algo, dolor, satisfacción, reivindicación, pero todo lo que sientes es una observación desapegada. ¿Qué pasa con los empleados?, pregunté. ¿Los 300 empleos? Aerolink se queda con alrededor del 60% del personal de operaciones, pilotos y tripulación. Quieren gente que realmente sepa cómo hacer el trabajo. Marcus hizo una pausa. El resto recibe paquetes de indemnización y desempleo. No es nada, pero no era suficiente. Nunca es suficiente cuando has construido tu vida alrededor de un trabajo que de repente desaparece. Preston ya se ha ido, continuó Marcus. Consiguió un trabajo en la inmobiliaria de su suegro en Connecticut. Aparentemente, está empezando desde abajo, aprendiendo de verdad el negocio esta vez. Siena empezó un podcast sobre toxicidad en el lugar de trabajo y superación de traumas profesionales, pero solo duró 4 episodios antes de que se rindiera. No había suficientes patrocinadores, supongo. Casi me río de eso. Casi. ¿Y Gerald? La voz de Marcus se quebró. Gerald está en un hospicio, Cass. El estrés, el derrame, la bancarrota. Fue demasiado. Su corazón está fallando. Los médicos dicen que le quedan días, tal vez una semana. El entumecimiento se agrietó. Solo un poco, lo suficiente para dejar pasar algo agudo y doloroso. ¿Qué hospicio?, me oí preguntar. Marcus me dio la dirección. La anoté en una nota adhesiva, mi letra temblorosa. Después de colgar, me senté en mi oficina durante 20 minutos mirando esa dirección, tratando de decidir qué le debía a Gerald Morrison, qué le debía al hombre que había creído en mí y luego no me había protegido. El hombre que había construido algo hermoso y luego se lo había entregado a alguien que lo destruyó. Conduje hasta el centro de cuidados paliativos en Newark en una fría tarde de noviembre. No estaba completamente segura de por qué iba, pero no podía mantenerme alejada. El edificio era más bonito de lo que esperaba. Moderno, con grandes ventanas y un pequeño jardín visible desde el estacionamiento. El tipo de lugar al que vas a morir con dignidad en lugar de simplemente morir.
Me registré en la recepción. La recepcionista me dio una tarjeta de visitante y las indicaciones para llegar a la habitación de Gerald. Segundo piso, ala este, habitación 247. Subí por las escaleras en lugar del ascensor, retrasando lo inevitable. Gerald estaba en una habitación privada con vistas al jardín. La luz de la tarde se filtraba a través de cortinas transparentes, tiñendo todo de un suave dorado. Estaba conectado a monitores que pitaban suavemente, un tubo de oxígeno en la nariz y una vía intravenosa en el brazo. Parecía más pequeño de lo que recordaba, frágil de una manera que me apretó la garganta. Tenía los ojos cerrados cuando entré. Pensé que tal vez estaba durmiendo. Pensé que tal vez podría irme sin que él supiera que había estado allí. Pero entonces se movió, sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en mí con esfuerzo. Cassandra, dijo, su voz apenas un susurro. No pensé que vendrías. Acerqué una silla a su cama y me senté. Yo tampoco estaba segura de que lo haría. Nos sentamos en silencio por un momento. Los monitores pitaban su ritmo constante. En algún lugar del pasillo, podía oír a una enfermera hablando con otro paciente, su voz suave y practicada. Lo siento, dijo finalmente Gerald, por todo. Lo miré, las lágrimas ya formándose en sus ojos. ¿Gerald? No, déjame decir esto. Tosió, haciendo una mueca. Siento lo de Preston, por no protegerte, por construir algo que amaba más de lo que amaba ser padre. Hizo una pausa, luchando por respirar. Si lo hubiera criado bien, si le hubiera enseñado lo que importaba en lugar de simplemente darle todo lo que quería, tal vez nada de esto habría sucedido. Las lágrimas corrían por su rostro curtido ahora, desapareciendo en el tubo de oxígeno. Construiste algo hermoso, dije en voz baja. Preston lo rompió. Eso es su culpa, no tuya. Gerald negó con la cabeza ligeramente. Yo le di las herramientas para romperlo. Le di un poder para el que no estaba preparado. Elegí la familia por encima de la competencia porque pensé que la sangre significaba algo más de lo que significa. Me miró con ojos que contenían décadas de arrepentimiento. Tú eras la hija que debería haber criado, Cass. Emily habría sido como tú. Inteligente, dura, insustituible. Estoy orgulloso de ti, chica. Y siento no haberlo dicho lo suficiente cuando importaba. Extendí la mano y tomé la suya. Estaba fría, la piel fina como el papel. Podía sentir su pulso, débil e irregular. Lo dijiste lo suficiente, le dije, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Nos sentamos así durante otra hora. A veces hablando, a veces simplemente sentados en silencio. Me habló de la construcción de la compañía, de volar el Cessna en los primeros días cuando cada vuelo era una apuesta. Me habló de Emily, de los planes que tenía para ella, del futuro que debería haber tenido. Yo le hablé de Aerolink, de mi nuevo equipo, de sentirme de nuevo una persona en lugar de solo una función. Cuando finalmente me levanté para irme, Gerald apretó mi mano por última vez. Vas a hacer grandes cosas, Cass, dijo. Más grandes que cualquier cosa que yo haya construido. Solo prométeme una cosa. ¿Qué es? No dejes que te consuma como a mí me consumió. No sacrifiques todo por el trabajo. Encuentra algo más, alguien más. Ten una vida fuera de los aviones. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Gerald Morrison murió 3 días después, en silencio en medio de la noche. Marcus me llamó a las 6 de la mañana. Ya estaba despierta, tomando café en mi balcón, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Se ha ido, Cass, dijo Marcus simplemente. Las enfermeras dijeron que se fue pacíficamente mientras dormía. Sin dolor. Colgué el teléfono y me quedé allí en mi balcón mirando el cielo, esperando sentir algo. Duelo, tristeza, cierre, cualquier cosa. Pero no sentí nada, solo vacío. Las lágrimas llegaron más tarde, en la ducha. Grandes sollozos convulsivos que parecían venir de algún lugar profundo y roto dentro de mí. Lloré hasta que el agua se enfrió, hasta que no quedó nada. No lloraba por la compañía ni por la venganza ni por nada de eso. Lloraba por el anciano que había visto algo en mí que yo no había visto en mí misma,
que había confiado en mí cuando la confianza era lo más valioso que tenía para dar, que había construido algo hermoso y lo había visto morir porque había tomado una terrible decisión sobre en quién confiar su legado. El funeral fue pequeño. Marcus estaba allí, de pie a mi lado con un traje que no le quedaba del todo bien. Unos pocos pilotos veteranos que habían volado con Gerald en los primeros días. Algunos miembros de la familia que no conocía, primos y sobrinos que probablemente habían aparecido con la esperanza de que quedara dinero para heredar. Preston estaba al otro lado de la funeraria, lo más lejos posible de mí. Llevaba un traje negro caro y gafas de sol aunque estábamos en el interior. No me habló, ni siquiera me miró, solo me fulminó con la mirada desde el otro lado de la habitación como si yo fuera la villana de su historia, como si yo fuera la que destruyó todo en lugar de simplemente alejarme de su destrucción. Sienna no estaba allí. Probablemente fue lo mejor. Me paré junto al ataúd de Gerald, de madera pulida cerrada con asas de latón, y le dije un adiós silencioso al hombre que me enseñó que la experiencia importa, que algunas cosas no pueden ser reemplazadas, que la lealtad es una moneda que debe gastarse con cuidado y nunca desperdiciarse en personas que no la valoran. Volví al trabajo el lunes después del funeral porque no sabía qué más hacer. Me senté en mi oficina en Aerolink, mirando la pantalla de mi ordenador, tratando de concentrarme en los informes de optimización de rutas y los algoritmos de programación de tripulaciones. Pero mi mente seguía volviendo a esa sala de conferencias de hacía 6 meses, al rostro de Preston cuando le dije que tenía 30 minutos, al momento en que su sonrisa murió y se dio cuenta de lo que había hecho. Había ganado. Había obtenido mi venganza. Había demostrado mi punto. Había visto a Preston perderlo todo, su puesto, su novia, el respeto de su padre, su herencia. Morrison Aviation había desaparecido, disuelta en la bancarrota y vendida por partes. Y yo tenía un trabajo mejor, un salario mejor, una vida mejor. Pero nada de eso se sentía como pensé que se sentiría. La victoria no fue triunfante. No fue satisfactoria. Fue simplemente vacía. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino, viendo despegar aviones en la distancia, pensando en la cuenta atrás de 30 minutos que lo había destruido todo. Había querido que Preston sintiera lo que yo sentí. El desprecio, la falta de respeto, el peso aplastante de ser tratada como si fueras desechable. Y él lo había sentido. Lo había perdido todo. Pero verlo perderlo todo no había sanado nada dentro de mí. Solo había añadido más peso a una carga ya pesada. Quizás eso es lo que realmente es la venganza. No justicia, no cierre, solo añadir más piezas rotas a un mundo ya roto y pretender que eso te hace sentir completo. Un año después de que salí de Morrison Aviation, estaba de pie en mi nueva oficina en Aerolink Dynamics con ventanas de suelo a techo con vistas a la pista y me di cuenta de que apenas reconocía mi propia vida. La oficina en sí era una declaración. Espaciosa, luminosa con luz natural real en lugar de la prisión fluorescente de la sala de servidores. Un escritorio de pie que realmente usaba. Plantas que prosperaban en lugar de apenas sobrevivir. Fotos en la pared, David y yo en un restaurante, mi hermana y yo en una ruta de senderismo, yo recibiendo un premio de la industria en la conferencia de operaciones. Era vicepresidenta de operaciones de ruta para la mayor aerolínea regional del noreste. Tenía un equipo de 12 personas brillantes que realmente entendían lo que hacían, que me desafiaban respetuosamente e implementaban ideas de forma colaborativa en lugar de defensiva. Ganaba más dinero en un mes de lo que solía ganar en 6 en Morrison. Pero más que el dinero o el título, tenía algo que había olvidado que era posible, una vida fuera del trabajo. Me tomaba los fines de semana libres, fines de semana reales en los que no pensaba en algoritmos de enrutamiento ni en protocolos de autenticación ni en si un sistema de tormenta sobre el Medio Oeste iba a causar retrasos en todo el sistema. Tenía pasatiempos, la fotografía. Había comprado una cámara decente y empecé a tomar clases. Senderismo. David y yo nos habíamos unido a un grupo que hacía excursiones de fin de semana a parques estatales. Cocinar comidas reales con ingredientes frescos en lugar de calentar en el microondas lo que fuera más rápido. David y yo llevábamos juntos 8 meses. Era serio de una manera que nunca antes me había permitido. Acabábamos de reservar unas vacaciones a Islandia para la primavera. 10 días de explorar, desconectar, estar realmente presente en lugar de monitorear constantemente mi teléfono por emergencias. Mi hermana había volado desde California el fin de semana anterior para visitarme.
Habíamos pasado 2 días simplemente siendo hermanas. Almuerzo, compras, hablando de nada y de todo. Sentada en un café en Hoboken, me miró a través de la mesa con lágrimas en los ojos. «Te ves diferente, Cass», había dicho. Más ligera, de alguna manera. Como si estuvieras viviendo de verdad en lugar de solo sobrevivir. Tenía razón. Estaba viviendo. Pero a veces, tarde en la noche, cuando no podía dormir, todavía pensaba en esa sala de conferencias. En la cara de Preston cuando le dije que tenía 30 minutos. En el momento exacto en que se dio cuenta de que la competencia no era algo que se pudiera fingir. En Gerald en la habitación del hospicio disculpándose por fracasos que no eran enteramente suyos. Una carta llegó a mi oficina a principios de diciembre, reenviada por los abogados de la quiebra de Morrison Aviation. El sobre estaba escrito a mano, la letra ordenada pero poco practicada, como la de alguien que no escribe a mano muy a menudo. El remitente era de Stamford, Connecticut. Preston Morrison. La sostuve por un largo momento, debatiendo si simplemente tirarla sin abrir. Pero la curiosidad ganó. Dentro había una sola página, escrita a mano en papel normal. Cassandra. Sé que no tengo derecho a contactarte y tienes todo el derecho a ignorar esto o tirarlo sin leerlo, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que hice. No solo a ti, sino a mi padre, a la compañía, a todos los que dependían de nosotros. Fui arrogante. Fui ignorante. Pensé que podía fingir experiencia porque nunca había tenido que ganarme nada en mi vida. Todo me lo habían dado. Dinero, oportunidades, segundas oportunidades. Nunca aprendí lo que significaba construir algo de verdad o respetar a las personas que lo construyen. Intentaste advertirme varias veces con datos e informes y explicaciones. Y te ignoré cada vez porque admitir que tenías razón habría significado admitir que yo estaba equivocado. Y nunca antes había tenido que admitir que estaba equivocado. Ahora trabajo en el sector inmobiliario en la empresa de mi suegro. Empezando desde abajo, llamando en frío a clientes, mostrando apartamentos a personas que apenas pueden pagarlos, aprendiendo el negocio desde la base en lugar de fingir que ya lo entiendo porque vi algunos vídeos o leí algunos artículos. Es humillante. Es duro. Probablemente es lo que debería haber hecho hace 20 años en lugar de vagar por Asia fingiendo que me encontraba a mí mismo. No espero tu perdón. Ni siquiera creo que lo merezca. Pero quería que supieras que tenías razón en todo y yo estaba equivocado en todo y lo siento. Preston. Leí la carta 3 veces, buscando sarcasmo o manipulación oculta, algún ángulo que estuviera trabajando, pero no pude encontrarlo. Parecía genuina, las palabras de alguien que había sido quebrado y reconstruido en algo ligeramente más consciente de sí mismo. La doblé con cuidado y la puse en el cajón de mi escritorio junto a la pelota antiestrés con forma de avión que Gerald me había dado años atrás. No sabía qué hacer con ella, no sabía si debía responder o simplemente dejarla ahí como un registro de que lo intentó. Al final, nunca respondí a la carta de Preston. No porque todavía estuviera enojada. La ira se había desvanecido meses atrás, reemplazada por algo más tranquilo y resignado. No porque no creyera que su disculpa fuera genuina. De hecho, pensaba que probablemente lo era. No respondí porque me di cuenta de que el cierre no siempre proviene de la disculpa o el reconocimiento de la otra persona. A veces proviene de decidir que ya no necesitas nada de ellos. Había construido una nueva vida sobre las cenizas de la antigua. Una vida mejor. Una vida donde era valorada, donde mi experiencia importaba, donde tenía límites y pasatiempos y relaciones que no eran solo transaccionales. Había aprendido las lecciones que necesitaba aprender. Que la competencia es cara y rara y debe ser valorada. Que las personas que mantienen las luces encendidas merecen respeto y protección. Que la lealtad es una moneda que nunca debe desperdiciarse en personas que te tratan como desechable. Pero también había aprendido algo más duro y complicado. La venganza no te cura. No te hace sentir completo. Solo demuestra un punto. Y los puntos son un consuelo frío cuando estás solo con tus pensamientos a las 3 de la mañana. Lo que me curó no fue ver a Preston perderlo todo. Fue construir algo nuevo. Fue el equipo de Aerolín que me trató como a una persona en lugar de un recurso. Fueron los fines de semana con David donde hablamos de libros y viajes en lugar de horarios de vuelo.
Fueron las llamadas telefónicas con mi hermana donde nos reímos de los recuerdos de la infancia. Fue el orgullo silencioso de saber que me había alejado de la toxicidad en lugar de dejar que me consumiera. Fue elegir ser más que la suma de mi ira. En el aniversario de la muerte de Gerald, conduje sola al cementerio. Era una fría tarde de diciembre, de esas en las que el cielo es gris y pesado con la promesa de una nieve que aún no ha caído. Llevé flores, nada especial, solo margaritas de un supermercado, y caminé sobre el suelo helado hasta la lápida de Gerald. Gerald James Morrison, 1951 a 2024. Fundador, padre, piloto. Me quedé allí durante mucho tiempo, con las flores en la mano, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Tenías razón en muchas cosas, Gerald, dije finalmente en voz alta, mi aliento formando nubes en el aire frío. Construiste algo que importaba, algo que empleaba a gente y conectaba comunidades y mantenía la economía en movimiento. Confiaste en la persona equivocada para protegerlo, pero eso no borra lo que creaste. Coloqué las flores en la base de la lápida. Llevo eso conmigo ahora. La creencia de que la experiencia es valiosa. Que algunas personas realmente son insustituibles, no porque sean especiales, sino porque han invertido años en entender cosas que no se pueden aprender de la noche a la mañana. Que los cimientos importan más que las fachadas. Un avión voló por encima, lo suficientemente bajo como para que pudiera ver las marcas de la aerolínea. Aerolink, uno de los míos. Espero que donde quiera que estés, sepas que las lecciones sobrevivieron aunque la compañía no lo hizo. Y espero que sepas que te perdoné hace mucho tiempo. No fuiste perfecto, pero lo intentaste. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Me alejé del cementerio y me dirigí hacia el aeropuerto, viendo los aviones despegar y aterrizar en su cuidadosa coreografía. En algún lugar de allí arriba había un vuelo que yo había ayudado a enrutar esa mañana. Asignaciones de tripulación optimizadas, cálculos de combustible precisos, patrones climáticos tenidos en cuenta, todo funcionando exactamente como debería. Pensé en todas las manos invisibles que hicieron posible ese vuelo, los despachadores monitoreando el clima, los mecánicos realizando las revisiones previas al vuelo, los pilotos repasando procedimientos que habían hecho 1000 veces antes, los equipos de operaciones coordinando a través de zonas horarias y ciudades centrales. Todos éramos cimientos. Todos éramos insustituibles a nuestra manera. Incluso si las organizaciones para las que trabajábamos a veces lo olvidaban. Y quizás esa fue la verdadera lección que aprendí de todo lo que pasó. Puedes despedir al piloto, pero no puedes volar el avión con entusiasmo y buenas intenciones y citas motivacionales. La experiencia no es opcional. No es algo que puedas fingir o delegar o reemplazar con alguien que se ve mejor en las reuniones pero no entiende los sistemas que está gestionando. Y cuando las organizaciones olvidan eso, cuando tratan sus cimientos como piezas desechables, como problemas a optimizar, no solo pierden un empleado. Pierden el latido del corazón. Lo pierden todo. Me incorporé a la autopista, rumbo a casa, el sol de la tarde abriéndose paso entre las nubes y pintando todo en tonos dorados. Detrás de mí, Morrison Aviation había desaparecido, disuelta en la bancarrota y la memoria. Delante de mí, el camino se extendía abierto y despejado. Tenía una reserva para cenar con David a las 7. Una reunión de equipo mañana por la mañana donde discutiríamos la expansión a 2 nuevas ciudades centrales. Una clase de fotografía el jueves. Una llamada programada con mi hermana este fin de semana. Una vida real, en lugar de solo una existencia construida en torno a la prevención de catástrofes. Y por primera vez en más de una década, no estaba mirando hacia atrás. Estaba volando hacia adelante, firme y segura, hacia un horizonte que finalmente era el mío. Si esta historia de justicia calculada te enganchó desde la cuenta atrás de 30 minutos, pulsa ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Cassandra puso esa tarjeta de identificación sobre la mesa y le dijo tranquilamente a Preston que tenía 30 minutos antes de que la flota dejara de volar. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias poderosas de venganza y resiliencia como esta. Suscríbete y pulsa la campana de notificaciones para no perderte nunca una publicación.